Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 11 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver herramientas para la comprensión lectora 1, específicamente subrayado, sumillado y palabras claves. Pues bien, primero vamos a partir de las palabras claves. Son aquellos términos que remiten a los contenidos más importantes de un texto. Es decir, las palabras claves vienen a ser los puntos de anclaje fundamentales de un texto porque van conduciéndonos a identificar un poco el tema del que se trata. Las estrategias. Primero tenemos que leer todo el texto con atención e interés por lo menos una vez. 2. Identifica las palabras claves. Estas son fundamentales para comprender las ideas expuestas en el texto. Por esta razón, debemos conocer el significado de ellos. Fíjense acá en el ejemplo que tenemos del texto de la diapositiva. Vamos a ir identificando ahí cuáles son las palabras claves. Si nosotros comenzamos la lectura, esta comienza diciendo la tierra. Por esas primeras palabras, ya se están refiriendo a un objeto, a un elemento, que sería en este caso específico la tierra, y por lo tanto vendría a ser el primer elemento o la primera clave, la palabra clave que podemos identificar en el texto. Y luego nos damos cuenta que siguen hablando de ella. Nuestro planeta eh, es un mundo diferente a los demás. Tercer planeta más alejado del Sol, la Tierra, ¿no? Fíjense cómo se va presentando el destaque de las palabras, ¿no? Que ya las ubican ustedes en negrita. La Tierra es el único lugar del universo conocido en el que se ha confirmado que existe vida, con un radio de 6.371 kilómetros. La Tierra es el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar y es el único que se sabe con seguridad que tiene agua líquida en su superficie. La Tierra también es única en lo que respecta a su nombre. Todos los demás planetas del sistema solar recibieron el nombre de una deidad griega o romana, pero durante al menos 1000 años, algunas culturas han descrito nuestro mundo utilizando la palabra germánica tierra, que significa simplemente el suelo. Entonces, en esto que he leído, se están destacando las palabras claves y si ustedes se dan cuenta, tienen que ver finalmente con lo más importante a lo que se refiere, en este caso, el texto. Luego de las palabras claves viene el subrayado. El subrayado consiste en resaltar las ideas principales del texto que se lee. Estas ideas deben ser destacadas para que en una próxima lectura su ubicación sea más rápida y sencilla. Solo se subraya aquello que se considere clave para la comprensión del texto. Ustedes ven que en la primera parte del proceso subrayamos, ¿no?, las palabras clave. Ahora, el subrayado tiene que ver con lo que se dice o lo que se refiere estas palabras claves ya subrayadas. Pero enfocándonos, ¿no?, ya en una lectura completa en lo más sustancial, de tal manera que
si ustedes se fijan allí en el ejemplo, respecto a las palabras claves que ya están en negrita, se ha procedido a subrayar lo que nos dice en la parte final de la recomendación. Solo se subraya aquello que se considera clave para la comprensión del texto. ¿De qué nos sirve esta técnica del subrayado respecto de la palabra en negrita que ya la tenemos resaltada? Nos sirve para contextualizar esa palabra en negrita, porque si bien es cierto, la palabra en negrita se refiere, ¿no? Está vinculado al tema, ¿no? A lo que se habla. Bueno, ese tema, eso de lo que se habla puede tener varios enfoques, ¿no es cierto? Varias miradas, varios planteamientos en cuanto a su desarrollo en el texto. Si nosotros esa palabra en negrita la contextualizamos, como ustedes están viendo, es decir, subrayamos, ¿no? La idea que específicamente se refiere de esta palabra en negrita, ya tenemos una información importante, completa, ¿no? Relacionada a esa palabra en negrita, porque la palabra en negrita puede referirse acá a muchas cosas, ¿no? La, mm, el subrayado nos permite darle un contexto y el contexto permite, bueno, focalizar específicamente respecto a lo que se quiere decir o enfocar eso que hemos destacado y por lo tanto se convierte en algo muy importante. Y si bien es cierto, nosotros tenemos otras palabras en negrita, quedémonos con la que ya, por lo mismo que hemos leído todo el texto, nos va contribuyendo en información, pues, más importante, ¿no? En relación a todo el texto. Luego del subrayado viene el sumillado. Es un mecanismo útil para la comprensión lectora. Consiste en que el lector exprese con sus propias palabras la idea o ideas principales de una determinada sección del texto. Es decir, implica que aquel realice un parafraseo. Esta paráfrasis es escrita por el lector a manera de nota al margen del texto, al mismo nivel de la sección leída. Las características de la Tierra en el sistema solar y la importancia de la formación del agua para la existencia de la vida en el planeta. Nosotros vamos viendo, por ejemplo, que esto que está al final, que es lo que acabo de leer, ¿no? Que lo vamos a poner acá un poco en otro color para que lo distingan mejor, viene a ser un ejemplo de construcción, ¿no? Una elaboración, un sumillado, ¿no? El sumillado puede estar escrito de diferentes formas. Lo importante es que vaya en línea con qué, vaya en línea con lo subrayado. Ahí en el texto, ¿no? Acuérdense, partimos de una palabra en palabra clave del texto. Luego hemos contextualizado haciendo el subrayado de esa palabra en negrita. Y ahora lo que hacemos como sumillado, dado que tenemos subrayado lo más importante, es decir lo que está totalmente subrayado en el texto con nuestras palabras. Un ejemplo podría ser lo que tienen ustedes ahí al lado derecho en rojo. Un ejemplo. ¿No? Pero juntando estas dos informaciones que están subrayadas, yo puedo hacer una serie de propuestas en redacción, ¿no? Con mis palabras, ¿no? Ustedes con sus palabras, no ser similares el texto, pero decir lo mismo, ¿no? Siempre les he venido repitiendo eso. Podemos decir nosotros lo mismo de diferentes maneras. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros podemos plantear en relación al proceso de elaboración específicamente del sumillado.
Esto nos va a ayudar para que nosotros podamos, bueno, ir con éxito en el desarrollo de un texto, porque nos va, como vamos viendo, nos va a ir llevando hacia lo principal, ¿no? Hacia el tema, hacia la idea principal, hacia el resumen, que vienen a ser datos que nosotros debemos tener muy claro respecto a un texto determinado. Em, Muy bien, vamos a pasar al desarrollo de la separata, donde tenemos justamente el desarrollo de los demás contenidos y tenemos aquí en este caso ya la separata A, la sección A y hemos visto toda esta primera parte resumidamente en el ejercicio hace un momento. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que es, ¿no? Las palabras en negrita, el subrayado, ¿no? Que, bueno, vamos a poder ir viéndolo de manera más detallada, lo que hemos visto, el sumillado. Y bueno, vamos a ir viendo entonces un poco cada uno de estos. Acá están de manera, perdón, de manera separada para que nos permitan, vamos a ir viendo rápidamente el primero de ellos. Cuando nosotros hablamos en este caso de lo que viene a ser, en primer lugar, las palabras en negrita, nosotros sabemos que estas palabras en negrita giran en torno entonces a lo más importante, ¿no? Las palabras en negrita nos ayudan a ir determinando de qué se está hablando, ¿no? Se está hablando, como en el caso anterior, de la tierra, se está hablando de una tijera, se está hablando de una fruta, ¿no? Eso nos permite, y como ustedes saben, el tema atraviesa todo el texto, ¿no? Entonces, la identificación de las palabras claves van a ser fundamentales para que vayamos yendo en esa línea de conocer, bueno, de qué está hablando, cuál es el objeto que se plantea en el desarrollo del texto. Cuando hablamos del subrayado, como habíamos visto en las diapositivas, el subrayado lo que va a hacer es complementar la palabra en negrita. Ya está la palabra en negrita, pero la palabra en negrita no nos va a decir todo. Sabemos de lo que se refiere, ¿no? El texto, pero si yo subrayo de repente, no sé, la palabra chocolates, ¿no? Que es lo que se está refiriendo como objeto el texto, no sé qué específicamente nos dice la lectura respecto al chocolate, es decir, nos puede referirse a aspectos relacionados a su creación, ¿no? A los tipos de chocolate, a lo perjudicial de repente que podría ser un consumo excesivo, o sea, no sabemos hacia dónde va. Justamente por eso cobra importancia el subrayado, porque en el subrayado nosotros vamos a identificar respecto al chocolate qué específicamente, ¿no? Está enfocado en destacar el autor. Ah, bueno, respecto al chocolate, de repente está enfocado en destacar de que su consumo excesivo podría ser perjudicial a la salud, ¿no? Y de repente hacia eso está orientado el texto y no está orientado a su creación, a los tipos y tantas otras formas que podemos tener sobre el mismo. Ahora, es importante acá identificar los tipos de subrayado, ¿no?
Tenemos el subrayado lineal, que es el subrayado clásico, que lo hemos visto en las diapositivas, que sirve para complementar la palabra en negrita y para contextualizar el texto. Pero vamos a tener también nosotros el subrayado lateral, ¿no? Este subrayado lateral viene a ser importante porque nos permite de una u otra forma, sin salirnos totalmente, ¿no?, de la información central de repente que nos están dando en el texto, ir hacia elementos más importantes pero que tienen que ver de repente con alguna precisión, con alguna especificación, ¿no? O de repente un antecedente u otro que no es lo central, pero en este caso es importante. Entonces, una manera de subrayado lateral es justamente esta línea que nosotros hacemos de manera vertical, ¿no? Tal como está acá en el ejemplo, en el texto, en donde estamos indicando con eso, bueno, que lo que se dice, ¿no?, hacia el lado derecho, bueno, es algo importante a tenerlo en cuenta porque nos habla de repente de un antecedente, ¿no? De un background, algún dato que nos va a servir a recordarlo en todo caso para poder comprender un poco mejor el tema. A eso se le llama subrayado lateral, ¿no? Generalmente este subrayado lineal es para lo principal del texto, ¿no? Sin embargo, como ustedes bien han visto, a veces la lectura nos traen otros datitos que si bien es cierto, no están enfocados totalmente en lo primero, bueno, ayudan a comprenderlo mejor. Por ejemplo, puede ser un antecedente, un background, ¿no? La persona que por primera vez de repente refirió algo del tema, etcétera. Y tenemos también otra forma de ayudarnos nosotros en la lectura del texto con el realce. El realce tiene que ver con algunos tipos de graphics, ¿no?, que podemos poner en el texto, en donde vamos a ir identificando, ¿no?, de nuestra parte alguna información importante, ¿no?, también a tener en cuenta, más allá de lo central que complementa la palabra, a la palabra en negrita. Entonces, estos elementos que estamos usando, subrayado lateral, realce, es decir, otras cosas también importantes, que ya lo podemos usar con nuestro tipo de gráficas o iconos particulares, ¿no? Nos van a servir para que ya estén visibles, de tal manera que cuando estamos, por ejemplo, yendo a las preguntas, al desarrollo de las preguntas, y por ahí algo tenga que ver con esto, porque cuando estamos subrayando, cuando estamos poniendo laterales o realces, porque estamos destacando cosas importantes. Estamos ya frente a una pregunta y fácilmente vamos a poder ir a lo más importante porque ya está destacado, ya está subrayado de manera diferenciada en el texto. Eso es importante. Por eso hay subrayado lineal, lateral y otras gráficas que nosotros podemos ir plasmando en nuestra práctica, porque todo ese destaque de lo importante en un texto es para que nosotros lo comprendamos, ¿no? Entonces ya estos elementos de realce que podamos usar, ¿no? Circulitos, ¿no? O de repente estrellitas, en fin, elementos diferenciados nos pueden ayudar a que ahorremos tiempo en el desarrollo de repente de las preguntas. Y bueno, como habíamos visto, el sumillado tiene que ver un poco con lo que ya se ha hecho anteriormente, palabra en negrita, ¿no? Se contextualiza con el subrayado y luego el sumillado no es otra cosa que el resumen, el decir lo mismo respecto a lo que ya está subrayado, solamente que con nuestras palabras. De tal manera que en este ejemplo de acá nos están poniendo una idea de cómo, por ejemplo, a partir de cada párrafo,
podemos hacer lo propio, ¿no? Palabra negrita, palabra subrayada y luego cada párrafo, por cada párrafo hago un sumillado, ¿no? Lo mismo en el segundo párrafo. Lo que tienen ustedes acá hacia el lado derecho es la sumilla 2, que viene a ser el resumen con mis palabras respecto a la palabra en negrita subrayada que yo ya previamente he identificado. Entonces, estas sumillas también son planteamientos particulares, por lo que ya les he venido diciendo de que podemos decir lo mismo de diferentes maneras. Muy bien, vamos a pasar entonces ya a los ejercicios. Acá tienen un ejercicio de aplicación, ¿no? Eh, para que ubiquen la palabra en negrita, la subrayen y luego ustedes hacen el procesamiento por cada párrafo de sumillado. Vamos a pasar ahora ya al desarrollo del contenido para hacer las prácticas de tipología de pregunta. Y entonces ingresamos a la sección B. Tenemos acá en primer lugar el texto 1A y luego el texto 1B. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo el desarrollo. En la pregunta uno nos dice, el tema central que articula la discusión entre ambos textos es Obvio. muy bien, alternativa A. El problema de la originalidad del pensamiento en América del Sur, ¿no? Efectivamente, vemos que ambos textos se interrogan acerca de la existencia y originalidad de la filosofía en América del Sur. Y nos damos cuenta claramente que el primer autor, ¿no?, discute su posibilidad proponiendo dos posturas, mientras que el segundo texto asevera directamente su existencia desde las primeras ideas de sus fundadores, ¿no? En la pregunta número 2 nos dice, según la postura de Pizarro Mondaca, si su pregunta obtuviera una respuesta afirmativa, entonces, ¿La D? muy bien, de dado la experiencia de la invasión, habría invisibilizado el pensamiento del continente. Si se considera las ideas que anteceden a la pregunta del párrafo, entonces es válido afirmar que hubo un proceso de negación de la capacidad del pensar indígena en favor de la verdad filosófica de Occidente. Muy bien, pregunta número 3. En el texto uno ve el significado de paradigma es sí, a ver, revisamos un poquito. ¿En la no? No, revisamos, por favor. A ver, una más. ¿Esquema? Ujú, alternativa B de bueno, esquema. Y es que en el texto se indica que nuestros pensadores asumieron el paradigma occidental. El significado pertinente es efectivamente un esquema mental. Pregunta número 4 nos dice, del argumento expuesto en el texto 1b sobre la ética filosófica en América del Sur, es incompatible sostener que
A ver, pregunta 4. Elena. Muy bien, alternativa E. Su premisa de desarrollo parte de unas bases metafísicas para universalizarse. Efectivamente, no hay un interés metafísico directo, sino una premisa del hombre concreto y que se debe valorar en un panorama, pues, colonizador, ¿no? Por eso tenemos alternativa E. Última pregunta, pregunta número 5. Nos dice, se infiere del texto 1A que la construcción o la existencia de una filosofía en Latinoamérica. ¿B? A ver, No. revisamos, por favor. Revisamos, no es B. A ver, respuesta para las 5 sería. No sé. No es alternativa C. Revisamos, por favor. ¿Dado? No. Muy bien, tendríamos respuesta A. Aseguraría la independencia continental porque se concentraría en sus condiciones reales. Es decir, al ser realista, el pensar en América Latina, ¿no? Es decir, si se concentrara en la materialidad
y espiritualidad del continente, entonces la tendencia filosófica encontraría su límite, pues, ¿no? Porque ésta se materializaría, se concretaría en sus condiciones reales. Por eso tendríamos alternativa A. Muy bien, vamos entonces a continuación con el texto 2, perdón. Vamos por favor leyendo y resolviendo adelante.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, el tema central del texto es, ¿qué marcaron? En respuesta a la pregunta 1. La E. A ver, revisamos, por favor. Enano no es. Revisamos. El tema central de qué trata el texto fundamentalmente. La respuesta acá sería avión. La respuesta de Mandelbrot en torno a la relatividad e infinitud del análisis geométrico aplicado a la costa de Reino Unido. Y es que Mandelbrot lo que hace es solucionar el problema de medición de la costa de Inglaterra a través de un punto medio, ¿no? Entre la relativización simple y la imposibilidad de que esta misma sea pues infinita. Pregunta número 2. Respecto a la posible infinitud de la costa del Reino Unido, ¿resulta incompatible afirmar que?
La D. A ver, nos dicen en esta pregunta 2, muy bien, de dado. En el fondo no se correspondía con un debate epistémico de método, efectivamente, incompatible. Y es que desde la solución de Mandelbrot se pudo constatar que la cuestión no era ontológica, sino epistémica, de método, para explicar las paradojas que finalmente se presentan al querer medirla de forma pues precisa, ¿no? Por eso tenemos de dado. Pregunta número 3. En el segundo párrafo, el término ideal connota a ver, en el segundo párrafo el término ideal connota. Geometría. ¿La C? No, a ver, revisamos. A ver, revisamos. Variabilidad. No. La respuesta es enano, metafísica. Lo ideal se refiere a lo abstracto o metafísico en geometría, dato que, bueno, no es cierto, ¿no? Ya que esta costa es real, es material, es mensurable, es medible, ¿no? Por aproximación. Muy bien, pregunta 4. Sobre la imagen de la costa inglesa y el patrón de medida se infiere que A. para la pregunta 4, muy bien. La respuesta es A. La autosemejanza permite la precisión para poder medir la zona costera. Efectivamente, se puede inferir que las medidas o longitudes se dividen en partes iguales, autosemejantes, para poder precisar la conexión de la costa. Pregunta 5. Si se pudiera medir con exactitud la costa inglesa, entonces, La E. no, no es enano. La respuesta es bueno,
no habría sido necesario recurrir a los fractales para explicar sus problemas estadísticos. Y es que Mandelbrot recurre a los fractales en tanto estos permiten la idea de la autosemejanza para comprender las medidas que solo pueden ser expresadas de modo aproximado, ¿no? Y de forma estadística, ¿no? Entonces, todo esto sería innecesario si se supiese con claridad las medidas de la costa. Por eso tenemos alternativa B de bueno. Muy bien, vamos entonces ahora, por favor, al siguiente texto. Es el reading 3. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante.
A ver, vamos a ver entonces el desarrollo de este texto. La primera pregunta, ¿cuál es el tema central del texto que marcaron? Alternativa. La C. A ver, revisamos, por favor. A ver, revisamos. Respuesta para la pregunta 1. D. La A. Ok, muy bien. Alternativa A. Una crítica al plan político de Trump respecto a las universidades disidentes, ¿no? Y es que vemos que aquí el texto califica prácticamente de fascista y dictatorial el modo en que Trump quiere someter a las universidades, ¿no? Por eso tenemos respuesta A. Pregunta número 2. La palabra oficial significa respuesta para la pregunta 2. La D. La respuesta sería de dado, ¿no? Gobierno. Y sería gobierno ya que la oficialidad se define pues por qué partido finalmente o a través de qué partido se administra el país, ¿no? Por eso tenemos de dado. Pregunta 3. Según la información sobre Donald Trump, es consistente argumentar que La A. a ver, la pregunta 3, no, revisamos por favor. La C. No, la respuesta sería E. Se caracteriza por su agresividad hacia sus críticos. Y es que la agresión en este caso es una forma de gobierno, ¿no? Que caracteriza a la administración Trump como pretexto de su lucha contra el antisemitismo, ¿no? Por eso tenemos enano. Pregunta número 4. ¿Podemos inferir sobre la postura del autor del texto que
La D. Em, D de dado, no. Sería alternativa B de bueno. Cree en el valor de los impuestos, pero no como una forma coercitiva. Y es decir, impositiva, ¿no? Finalmente. Y es que aquí el autor cree en el pago de impuestos, pero estos no deben ser usados como una arma contra las universidades que discrepan la administración de Donald Trump, ¿no? Está de acuerdo con los impuestos, pero bueno, estos no tienen que vincularse en este caso con en contra, ¿no? de las universidades que piensan diferente, ¿no? Que de alguna manera se levantan con alguna voz, con alguna actividad en contra de la administración de Donald Trump. Pregunta 5. Si la Universidad de Cornell no presentara ningún problema con la administración Trump, entonces, La E. muy bien, estaría en línea con sus propuestas políticas, ¿no? Y es que las universidades que se encuentran de acuerdo con el gobierno de Trump, pues no tendrían problemas de impuestos, ¿no? Al menos de carácter coercitivo, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces por último el texto número 4, ¿sí? Reading 4. Vamos por favor leyendo.
Muy bien, chicos, les doy las claves de este último texto. Pregunta 1, casa; 2, dado; 3, casa; 4, bueno; y 5, dado. Les agradezco a todos por su atención. Nos vemos la siguiente semana.